este equipo. Un momentito, voy a darle el OK, parece que... Muy Ah, no buenas me... Ahora sí. tardes. La Asociación de Potrerillano, Región de Valparaíso, les da la bienvenida. Hoy nos convoca el libro. ¿Por qué decidimos hacer este conversatorio? Porque abril es el mes del libro por dos fechas bien importantes. Primero, el 2 de abril es el Día del Libro Infantil y Juvenil, en honor al nacimiento de Hans Christian Andersen, escritor danés que se dedicó a las infancias. Y el 23 de abril tenemos el Día del Libro y el Derecho de Autor. A continuación, quiero dejar a María Cristina, quien va a presentar a nuestros invitados. Buenas tardes, agradezco la presencia de todos ustedes en esta actividad de nuestra asociación, la Asociación de Potrerillanos Región de Valparaíso, con motivo de conmemorarse el mes del libro. Un libro es una prueba de que los seres humanos son capaces de hacer magia. Esta linda frase pertenece a Carl Sagan y voy a comenzar presentando a Patricia Santos Alegría. Ella es cuentacuentos, nació en Potrerillos, ahí cursó sus primeros años, sus dos primeros años en la escuela, en ese tiempo, en ese entonces, coeducacional número 6, y la profesora jefa era doña Marta Carrizo, esposa del señor Tejada, Luis Tejada, y luego de vivir allí se trasladó a La Serena con su familia a Quinteros y Viña del Mar. Y el año 1975 ella regresó a Potrerillos para terminar su enseñanza media en el Liceo Matilde Traslaviña. Pelusa se tituló de técnico universitario en mineralurgia del cobre y trabajó en la refinería, en la fundición, perdón, y en la planta de lixiviación. A continuación presento a don Nilson Cepeda Donoso, es profesor normalista y de Estado en lenguaje y comunicación. Su relación con los libros y la escritura nació en los tiempos de profesor normalista, pero se concretó en el exilio. Las principales publicaciones son Alas de Libertad, cantata para una deuda infinita, Viviendo nuestro lenguaje, La ventana azul, que es un poemario, El país que encontró, novela, Héroes Anónimos del Estallido, es una obra compartida con el escritor Manuel Acuña, y Potrerillos desde la escuela, novela histórica lanzada el 2005, 25, perdón, el 2025. Quiero agregar un datito extra, que don Nilson Cepeda fue mi profesor del taller de poesía. René Cerda y Nostroza es nuestro próximo invitado. Él es potrerillano, vivió en el campamento hasta eh, el año 1999, luego vivió en El Salvador, es historiador, editor, columnista, creador del Archivo Histórico Potrerillos El Salvador y ha escrito diversos libros vinculados al rescate histórico de estos campamentos mineros. Las principales publicaciones son artículos junto a Jimena Ortiz y Ángela Vergara, Los pirquineros de la gran minería, informalidad y precarización en la mina vieja, Potrerillos, Chile, 1959-1978. Dentro de sus libros tenemos, hay uno que está pronto a publicarse, que es la historia del Sindicato de Trabajadores Unidos de Inchalam, los trabajadores del acero, me parece, si no Sí, me del equivoco, alambre. del alambre. Eso es en tu región, o sea, en la región de tu padre, Concepción, Concepción, en sí. Concepción. En 2024, junto a Patricio Córdoba, escribió Fútbol y Dictaduras, historias, escritos y reflexiones a 50 años del golpe en Chile. En 2021, la lucha por la nacionalización del cobre, Organización Obrera, Cultura Paternalista y Socialismo, Potrerillos y El Salvador, 1951-1973. En 2019, junto a Jimena Salgado, Enrique Gatica y Yanni Santa Cruz, escribió Se levanta el clamor popular, experiencias del pueblo organizado durante el gobierno de los 1000 días, 1970-1973, Concepción, y en 2017, Breve historia de los trabajadores y trabajadoras del cobre en el complejo minero industrial de Potrerillos y El Salvador, 1922-2016. En 2016, Gol en el campo, Paz en la tierra, Fútbol y dictaduras, Mundial Argentina 78, Club Deportes Cobresal y Democracia Corintiana. 2014, La masacre del Salvador,
huelga, represión y solidaridad obrera en los campamentos mineros del cobre, 1965-1966. Estos son nuestros invitados. Voy a dejar ahora a Berly, quien va a ser nuestra moderadora. Adelante, Berly. Antes que conociéramos el libro como lo conocemos ahora como objeto físico, para transmitir las historias estaba todo el tema de la tradición oral. Y eso es algo que en la actualidad lo han tomado los cuentacuentos como una forma de fomento lector, para conectar con las audiencias, para hacer una instancia participativa. Es un verdadero puente para incentivar a la lectura. Acá estamos con Pati Santo, ella es cuentacuentos, y nos gustaría, Pati, que nos contara cómo te iniciaste tú como cuentacuentos. Tu Estás micrófono. muteada. Ahora sí. ¿Ahí sí? Ahora sí. Ya. Hola, hola a todos. Un gusto de estar acá. Ah, yo creo que lo mío fue un poco fortuito, ¿ya? Porque, a ver, de siempre, de pequeña, me gustó recitar. Y, bueno, a lo mejor Nilsson se debe acordar si es que estuvo allá en esos tiempos en Potrerillos. Estaba el Instituto Chileno Norteamericano de Cultura. ¿Ya? Estaba la señorita Laura, que era la maestra que teníamos en ese tiempo, ¿ya? Y si había que alguien que recitar alguna cosa, ¿ya? Aunque a mí me daba harto susto, ¿ya? El corazón me latía muy fuerte y ella preguntaba si alguien quería recitar, yo era la primera que levantaba la mano allá, aunque tuviera mucho miedo. Y después yo llegaba a mi casa y le decía a mi mamá que tengo que aprenderme una poesía que en ese tiempo todavía no sabía leer, por lo tanto ella tenía que leérmela y yo ir aprendiéndola. Y quizás por ahí partió lo mío, ya haciendo algo así. Y bueno, un poco después más adelante con la María Angélica, que lo conversamos un poco cuando nos juntamos allá en Limache. Ella era muy histriónica, la María Angélica, que me hizo clases de castellano en el liceo. Y a mí me gustaba mucho cómo ella enseñaba, cómo ella hablaba. Yo siempre yo le decía, pues se paraba arriba de la mesa a hablarnos de los libros, no sé, del Mío Cid, y ella hacía acto, y a mí siempre me gustó eso. Quizás a lo mejor mi beta era por la parte de haber sido actriz, pero no me fui por ahí, me fui por la minería, ¿no? Y luego... Eh, cuando ya nos salimos de El Salvador, que es algo que costó, porque no era que nosotros quisiéramos venir de Poterillo, cuando había que retirarse, me integré a la biblioteca. Y en la biblioteca, y eso es afortunadamente la Mariela Zamora, su hija estaba en el mismo curso mío, ya de una de mis hijas, y ahí como enganchamos. Yo enganché con el libro, también debo reconocer que no era una gran lectora, y enganché con el libro y empezamos a hacer cositas ahí de las actividades que hacía la Mariela, participaba harto. Y en una oportunidad hubo un taller del dramaturgo Carlos Genovese en Copiapó. Ya, y ahí fue la Mariela y me invitó. Y ahí yo enganché con el cuentacuento. Y ya, digamos, como tomándole un poco más sentido, ¿ah? Porque siempre ya con mis niñas, estando chicas, yo siempre sí, igual les contaba cuentos. eh, pero ahí ya empecé como a tomarle el gustito a esto. Y bueno, y en la biblioteca empezaron a hacerse varias actividades relacionadas con la noche del cuento chileno, la noche del cuento mexicano, y así. Y entonces ahí era mi tarea, era buscar
un relato relacionado con el evento que se estaba haciendo. Y sí, me gustó mucho y no era tan fácil porque también había que tener memoria, un buen vocabulario y cosas así. Pero sí me gustó. Eh, bueno, ahora que la Beldita hizo la introducción, mi primer relato fue La niña de la pequeña caja de fósforo de Hans Christian Andersen. Fue lo primero que yo conté en la biblioteca. Siempre me acuerdo. Y en esa era mi debut, entonces estaba llena la biblioteca y, y fue hermoso realmente. O sea, cómo cautivar a la gente ya con el relato, sin tener nada, ninguna cosa externa, ¿cierto? Y empezar a cautivarlos y llevarlos a que cada uno forme en su mente la imagen que quiera. Entonces de ahí ya empecé y bueno, y como decía, y las actividades fueron siempre en la biblioteca. Ah, no, y bueno, y en algunos colegios, también allá en Salvador, tanto para adultos como para pequeños. Así es que eso, realmente y yo no lo he retomado, ¿ah? A mí me encanta esto, pero después el trabajo, el venirme, ya estoy en Viña y ahora que, no, que les cuento esto como una infidencia, nosotros nos vinimos el año pasado, yo tenía como muchas cosas en mi mente de hacer, bueno, pero estamos en una etapa de cuidado de mamás, de papás, así que no hemos podido hacer nada, estamos dedicados en este momento a eso. Ya vendrán los tiempos nomás, porque como si yo quería preparar algo para ahora, pero no hay tiempo. Tenemos mamás por parte de mi esposo, mamás por parte mía también, así que estamos pero un poco ocupados en eso. Así que eso les puedo contar igual, les podría contar alguna historia de allá de Potrerillo, yo les podría, una aventura realmente. Yo estudié, bueno, en el liceo había un grupo que se llamaba Andy Sempo. Yo no sé si el René alcanzó a estar ahí en el liceo de Potrerillo. Y el Andy Sempo era que lo lideraba el profesor de inglés, el Maximiliano Martínez. Maximiliano Martínez. Maximiliano con el Darwin Cepeda. Así es que ahí estaba yo y en alguna oportunidad, los que nos creíamos más o menos que sabíamos algo, ¿ya? Que estaba el Dionisio Ángel, el Nono, y se nos ocurrió ir a la mina vieja. Y nos juntamos un día sábado, muy temprano, cada uno con su lonchera, con sus cositas para comer, agüita, y dijimos, y nos vamos a pata, nos vamos caminando. Y se nos ocurrió, ya. Mira, yo creo que era la Leonor González, que me acuerdo que estaba también, y nos fuimos por todo el riel hacia arriba. Ahí había que cruzar sus buenos túneles, como tres túneles. Y en una de esas, antes de entrar a un túnel, baja un tren. Y el maquinista nos hace señas y nos dice algo, pero nosotros no entendimos. Lo único que pensamos que nos estaba saludando. Y nosotros entramos al túnel. Pasamos ese túnel sin ningún problema. Tú veías la entrada, pero al otro lado no se veía nada. Nada, nada, nada. Así que íbamos tocando la pared por un lado hasta ver el puntito blanco al fondo y salíamos. Entramos al segundo túnel, íbamos en lo mejor y el túnel empezó así a temblar. Temblaba de una manera y todos pensábamos que era un terremoto. Y, y de repente veíamos una luz chiquitita, pero se iba acercando. Y esto era, mira, la imaginación de uno pensaba que era un ovni en ese tiempo, ¿ya? Y que se venía acercando y acercando y hasta ahí llegábamos todos nosotros, ¿ya? Y, y me acuerdo que, bueno, no sé, le digo nombre, la Leo, pescó al Dionisio, se lo tiró encima así como para protegerse y resulta que venía bien despacito y era el tren. Como nos había visto que nosotros íbamos subiendo a la mina vieja. Y así que no nos encontró en el camino, pero nos encontró ahí en el túnel. Pero era aterrador, aterrador el ruido que se sentía adentro. Bueno,
el tren pasó muy despacito y empezó a recogernos a uno por uno, porque nosotros nos tiramos en un socavón, ¿ah? Como un sacabocado que tienen los túneles, ¿ya? Y ahí nos tiramos para que no nos, no, la cosa que venía, que no sabíamos qué lo que era, no nos topara. Así que ya fuimos saliendo de a uno por uno y nos fuimos subiendo al tren. Les diré que lo único que queríamos nosotros era como, estábamos con ganas de vomitar. Nos habíamos hecho hasta pipí del susto que habíamos pasado ese momento. Entonces, y, él- y estos señores nos recogieron y nos fueron a dejar allá mismo. En ese tiempo todavía hacía el tren el recorrido hasta la Mina Vieja. Pero eso fue, o sea, una historia para contarla y para no hacer nunca más. O sea, ser tan atrevidos a llegar y meterse ya a un túnel pensando que uno se la sabe toda. Así que eso sí me ¿Y qué recuerdo de año fue allá. eso, Tiene Pati? ¿En qué que, año sería? tiene que haber sido como el año 75, 76 por ahí tiene que haber sido. ¿Ya? Así es que, pero es una historia, es una aventura, pero después llegamos, por Buena supuesto, anécdota ahí para arriba. contar. Llegamos arriba, había un cementerio, sí, llegamos hasta arriba, el cementerio estaba un poco destruido, vimos gente, vimos pelos largos, uñas largas, que estaban abiertos algunos, ¿cómo se llama? Ataúdes que se veían. Mm. Pero bueno, uno como joven puede hacer muchas cosas, después reflexiona que ya lo peligroso que puede haber sido. Ah, bueno, eso les cuento como una anécdota que nos pasó allá. Aclarar de los nombres que mencionabas antes. Bueno, Mariela Zamora Rojas era la jefa de la biblioteca. Trabajó ahí por 43 años hasta el año pasado. Ujú. Y tenía un grupo que se llamaba Biblioamigos, Cultura y Entretención. Y de ahí participaba la Patti, también tuve yo, y la mamá de René también, la Normita. Sí, Oye, Patti, ¿y cómo fue la recepción del público? Porque tenías, yo creo, tanto público infantil como público adulto. sí, ¿Cómo el tema de los cuentacuentos? sí, en esa, bien bueno. Sí, yo creo bueno, la primera vez, siempre me acuerdo del comentario, no me acuerdo en este rato, era una profesora de historia de ella. Y y me decía que realmente a ella le había llegado la historia de la pequeña, de esta pequeña que al final es muy triste la historia o la mayoría de las historias son bien tristes, la del Hans Christian. Y era buena, la recepción le gustaba, le gustaba. Y a los pequeños también. Sí, a los pequeños sí, con la diferencia del adulto que ellos tienen menos tiempo de concentración. Entonces sí, a ellos hay que anexarle algunas cositas, algún juguete. Si vamos a contar un cuento de un oso, le llevamos un oso, ¿ya? Porque sí, para ellos la concentración es escasa, así. 10 minutos tú los puedes tener así, pero ya después ya se desbandan. Pero era bueno. Salir a los colegios, sí, era bonito. Me acuerdo que íbamos a Portales. Allá en Portales había un jardín infantil. Fuimos varias veces allá también. Así que no, era buena la recepción. El Corona del Inca debe ser el jardín. Sí, 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 sí. Así que quizás son cosas que se han perdido en el tiempo, el contar, el hacerle cuento a los niños. Yo también como una anécdota, yo les cuento a mis nietos ahora, ¿ya? Parto de, no sé, de un parche, de lo que sea, y vamos inventando y cosas, y sí, y los niños me enganchan en las historias. Sí, hay que hacerle más cosas, moverse, saltar, sí, pero sí, es bonito, sí, sí les gusta, así, tanto al adulto como a los pequeños. Ujú. ¿Y lo Así, encuentras como una herramienta efectiva para el vínculo después con el libro? súper, súper, sí, Como el primer, como un puente. sí, es bueno porque
A ver, hay el, bueno, antes, no, no ahora, pero tengo recuerdos cuando viajábamos con mis hijas, contábamos cuentos y había un timbre, ¿ya? Un timbre, entonces ellas iban a un libro y miraban. Entonces, sí, mis hijas sí son buenas, bien buenas lectoras, buenas lectoras, leen harto, pero sí enganchan los niños con el libro y además, como a todos, nos permite... eh, que tu mente se cree la figura de lo que uno está leyendo o que está contando. Y si tú le preguntas a cada uno, son todas distintas. No hay ninguna igual. Entonces, eso también, y no es que, y nadie está equivocado, o sea, es una suma de aciertos. Entonces sí, hace súper bien. O sea, incentivar desde pequeño la lectura es buena. Incluso con estos, con dibujos, con caricatura. Sí, mi nieto también, tengo una que le gusta mucho leer y relee mucho. Sí. Así que para sacarnos un poco de la televisión, del- de los celulares, que uno ahora ve a todo el mundo. Bueno, y también uno usa los celulares. De repente se, se mete tanto en esto que se olvida que hay otras cosas tan hermosas como los libros. Si yo les mostrara acá la cantidad de libros también que tengo, los tengo por acá también. ¿Ya? Así que sí, realmente es una muy buen puente para que el niño crezca imaginando cosas hermosas. Así es. Mm. Gracias, Pati. Don Nilsson, usted lanzó el año pasado el libro Potrerillos desde la escuela. Voy a leer acá un fragmentito. Dice, la escuela también debe construir su propia mirada del campamento, yendo a la fuente misma del desarrollo laboral, en ánimo educativo. Creo que para alumnos y profesores sería una experiencia muy enriquecedora. Debemos ir a esa fuente para aprender del sudor que cuesta el proceso de elaboración del cobre. Este fue un proyecto muy bonito que hicieron en Porcherillo y que lleva, bueno, precisamente el nombre del libro. Y este libro es una novela histórica. ¿Por qué escribir una novela histórica acerca de Potrerillo, y en específico la escuela? ¿Me estás preguntando? Sí, Ah, ya, ok. Primero, quiero agradecer sinceramente la invitación que María Cristina me hizo. ¿Me están escuchando, verdad? ¿O no? Se escucha ¿Sí? muy bien. ¿Están perfectamente, seguros? profesor. Ya, cómo no. Agradecer sinceramente por la invitación, porque es una actividad que indudablemente enriquece. Conocerles, yo conocí a María Cristina, por supuesto, y a René. A las demás personas, a las damas que están allí, no tenía yo el gusto de conocerles, así que para mí es un placer. Me siento contento, me siento que estamos en la misma sintonía, ¿no? Esta actividad con ocasión del mes del libro, el día del libro, del libro infantil y el 23 el libro en general, es una actividad que es muy pertinente para los tiempos en que estamos viviendo, de manera que se les agradece sinceramente la invitación. Con respecto a esta novela que es histórica, eh, los objetivos en realidad son más de uno, ¿no? Como dice el texto que leyó nuestra anfitriona, nuestra moderadora, la escuela era el centro cultural de Potrerillos. Y como tal, tenía que penetrar, entre comillas, en la parte laboral. En consecuencia, se ideó
el crear una unidad programática que hiciera participativa a la escuela en una inmersión hacia la producción. Ese fue el objetivo central, por eso se llama Potrerillos desde la escuela, es decir, la mirada de Potrerillos desde la escuela misma, ¿no? No simplemente que la comunidad mirara hacia la escuela, sino que a la inversa. ¿Y por qué histórica? Porque precisamente yo quiero recordarles que esta novela consta de 3 partes. La primera parte se llama Volando con las alas rotas, es decir, lo que significó para la gente de Potrerillos la erradicación. Y que mucha gente, con todo lo que sufrió, con todo lo que trajo como cambios en la vida de esas personas que habían estado siempre en Potrerillos, les hizo volar justamente con alas rotas, es decir, con muchas dificultades, aprendiendo a vivir de nuevo en otras partes. Ni más ni menos, en todo sentido. Por eso que volar con las alas rotas es siempre complicado, pero es también enormemente enriquecedor. Y quiero decirles que me sucedió. Eso yo lo viví en un ambiente donde no sabía yo ni hablar, ni escribir, ni leer. Entonces también, fuera de Chile, entonces también volé con las alas rotas durante un largo tiempo. Y, repito, también es altamente enriquecedor. Después dice, escuela normal, manantial fecundo de vocación docente. Esas son las 2 partes que comprenden, la primera parte del libro, ¿ya? Escuela normal, manantial fecundo de vocación docente. ¿Por qué la novela histórica esta habla de la escuela normal de Copiapó y de La Serena? Simplemente porque la gente se preguntaba en Potrerillos dónde se forman los profesores que llegan a educar a nuestros hijos. En consecuencia, en esa explicación tuve que extenderme y consignar cosas generales y también particulares de la Escuela Normal de La Serena y de Copiapó. La segunda parte, Potrerillos desde la escuela como tal, allí viene el desarrollo de la unidad programática que les decía recién, ¿no es cierto?, con todas las actividades que se llevaron a cabo y que significaron, por supuesto, un cambio absoluto en cuanto a la mirada de la gente hacia la escuela y viceversa. Es como el nudo central de esta narración, de esta novela. Enseguida dice la comunidad minera de par en par, es decir, por supuesto, todo abierto allí. Los alumnos sabiendo realmente, entendiendo la labor de sus padres, de sus madres en la empresa, y la empresa penetrando en la escuela, ¿no es cierto?, también comprendiendo todo el legado que significa una educación sistemática. En la escuela coeducacional número 6, como se llamaba antes. Después fue escuela D4, entiendo, ¿no es cierto?, cuando ya hasta que se cerró el campamento. Y la tercera parte, cicatrices del palimpsesto. Potrerillos también lloró, dicen. Cicatrices del palimpsesto. Es decir, esta gente, ustedes mismas, seguramente alguno de ustedes vivió esto, o por lo menos su familia, ¿no? Volaron con las alas rotas, salieron del campamento. Pero la palabra palimpsesto significa básicamente lo que queda. Vamos a graficarlo. Supongamos que nosotros hacemos un dibujo en el muro
en un muro, ¿cierto? Hacemos un dibujo, lo pintamos o escribimos allí en el muro y de repente queremos hacer otro dibujo, otra escritura sobre el mismo muro. Entonces borramos el primero y escribimos el segundo. Bueno, pero ocurre que lo que borramos del primero es el palimpsesto, es decir, lo que queda dentro de. Entonces, ¿por qué aquí se habla de un palimpsesto? Porque esa gente, esas personas, siempre van a llevar dentro de sí un poquito de recuerdos, de vivencias de lo que para ellos significó Potrerillos. Esas son las cicatrices del palimpsesto, de haber tenido que borrar esa vida, o por lo menos sobre esa vida, depositar la nueva vida que emprendieron en distintas partes del país o del extranjero, ¿no? Esa es la tercera parte, y termina, por supuesto, con el epílogo y el reconocimiento insoslayable a la gente que siempre participa. Una escritura de esta naturaleza, y René lo sabe muy bien, que es un investigador histórico, uh, digamos que nunca es uno solo el autor, ¿no? El proceso de escritura, que es una actividad solitaria, pero implica muchísima investigación, y sobre todo si es novela histórica. En esa investigación hay muchas personas, muchas instancias, muchos lugares, muchas fuentes a los cuales uno tiene que recurrir para hacer su trabajo. A esa gente, a esas instancias, uno, por lo menos yo aquí dejé mis agradecimientos correspondientes. Créanme que esta novela a mí me significó muchísimo, bueno, por supuesto, un trabajo bien arduo, me demoré más de un año, pero al mismo tiempo mucha satisfacción, porque he recibido tantos comentarios positivos que a mí me estimulan, ¿no? Son estimulantes porque uno normalmente escribe para los demás, salvo que alguien sea un ególatra, ¿verdad? Uno no escribe para uno, escribe para los demás. Y si a los demás, usando la palabra que recién decía Patricia, si a los demás les engancha, ¿no es cierto? Significa que, y te dan las respuestas de cómo les fue en ese enganche, significa que te sientes realizado. De manera que yo estoy muy contento con este trabajo. Lo presenté en Potrerillos, lo presenté en Copiapó, en La Serena y en Santiago, en la Sociedad de Escritores de Chile. De manera que más o menos cubrí toda el área de las nuevas vivencias, de las nuevas localidades donde estaba la gente que tuvo que salir de Potrerillos, en general, ¿ya? Estoy contento, me siento bastante realizado, pero uno nunca... es como tú que vienes del coro, me decía, vengo llegando del coro, María Cristina. Cuando el director del coro dice, ya, estamos perfectos, ya llegamos al máximo, cumplimos lo que queríamos lograr a nivel de tonalidad, a nivel de interpretación coral, ¿no es cierto? Cuando eso se dice, el coro empieza a decaer, ¿no? Porque siempre tiene que seguirse progresando. Lo mismo nos pasa a quienes escribimos, ¿no? Si bien es cierto, este trabajo a mí me está significando aún muchísimas satisfacciones a nivel de creación, pero por supuesto siempre hay algo más que aprender. Hay algo más que plasmar, ¿no es cierto? Y entregarlo para la gente que ama la lectura. Por eso es que mis felicitaciones son muy sinceras a ustedes por este trabajo, esta labor, esta iniciativa que están llevando a cabo, partiendo por
por la agrupación de potrerillanos en la quinta región, que estimula a la gente a escribir. Patricia con su cuenta cuentos, maravillosa actividad, para hacerle entender, especialmente a los jóvenes y a los niños, que los libros no tienen espinas, no clavan. Hay que abrir las páginas, hay que abrir un libro, ¿no es cierto? Porque es abrir la vida, es transportarse a otros lugares a través de otras emociones, de otra sensibilidad que a uno lo va haciendo con la magia de la escritura, con la magia de la creación, lo va haciendo a uno mejor. Uno ya no es el mismo después de leer un libro. Ya no es el mismo. Aunque el libro no le haya gustado, ya no es el mismo. Aquí está el librito este que fue presentado, Potrerillos desde la escuela. También les muestro, no de todos me quedan, por supuesto. Aquí está el Héroes Anónimos del estallido. Yo lo hice, este librito, con la participación del escritor Manuel Acuña Asenjo. Yo aquí cuento la parte mía, cuento lo que le pasó, son héroes anónimos, ¿no? Que no tuvieron mayores coberturas, lo que le sucedió a Francisco Martínez, el malabarista que se le quitó la vida en Panguipulli, el malabarista jovencito, que perdió su vida precisamente por actividades, vamos a decir, o por conductas inapropiadas de parte de la policía chilena, ¿no? No tenía por qué haber muerto este joven que estaba ganándose la vida. Por eso es que yo a esta parte lo titulé Los machetes del pan, porque este malabarista lanzaba machetes, ¿verdad? Con eso se ganaba la vida, ¿no? Y este fue el primer libro que yo publiqué en Chile, que se llama La Ventana Azul, como nos decía María Cristina, y es un poemario, ¿ya? La mayoría de estos poemas fueron escritos en el exilio, en el extranjero. En este momento, bueno, también tengo Gol de Amor, que no la he publicado porque todavía no la puedo terminar. Es una novela que está esperándome por lo menos hace 15 años que la termine, ¿no? Y Los Hijos del Silencio, otra novela que también espera su turno. Porque cuando uno se mete, cuando uno le abre la puerta a la creación, ¿no? No es una sola puerta la que abre, se abren muchos intersticios que llegan a estimularte. Y entonces de repente uno dice, al menos a mí me sucede, voy a trabajar con esta, que aquí la veo muy interesante, y descuido lo que ya tenía empezado. Así que esas dos novelas, Gol de Amor y Los Hijos del Silencio, espero terminarlos si es que todavía estoy en esta vida. Y ahora estoy trabajando en otra novela histórica, porque recién conversábamos fuera de pantalla con María Cristina y con René. Yo soy nacido en Los Loros, cerquita hacia la cordillera de Copiapó, y entonces, como soy copiapino, estoy trabajando en la novela de Copiapó, que se va a llamar Copayapu y la sincronía del amor. Va a ser también una novela histórica, más o menos en el ritmo de Potrerillos desde la escuela. Eso, no sé si en este Don momento Nilsson, quieran y hacerme esa pregunta. Sí, nombraba, bueno, un periodo bastante fuerte en su vida, el tema del exilio. ¿Cómo sí. considera que el exilio influyó en su escritura? Además del tema profesional, por el tema de profesor normalista, el área del lenguaje, pero el exilio como punto de quiebre. ¿Cómo lo... Ya, yo diría que en el exilio
influyó directamente en cuanto al tiempo, porque yo para ganarme la vida en el exilio tuve que empezar desarrollando actividades completamente ajenas a la docencia. Yo en Potrerillos trabajé desde el año 68 hasta el año 78. Y de ahí me vine a la zona central, a Quillota, donde estuve 10 años más trabajando siempre en docencia, y de ahí ya tuve que salir. Entonces, mi trabajo en el extranjero fue completamente distinto a la docencia, repito, ¿no? Ahora, esa índole me permitió pensar mucho, comprender mucho a otra idiosincrasia, otra gente, ¿no? Mientras, por ejemplo, mientras lavaba platos o limpiaba pisos en el extranjero para ganarme la vida y sustentar también a mi familia, eh, mientras estaba haciendo ese trabajo, estaba yo pensando en las diferencias humanas, en las diferencias sociales, en las diferencias de los países. Es decir, hacía mi trabajo, pero estaba también racionalizando y profundizando la comprensión de geopolítica, social, económica, de otras realidades. Por lo tanto, ese tiempo que yo en Chile dedicaba a la docencia, lo empleaba allá también en la imaginación, en la creación. Y ahí en ese tiempo fue que surgió la idea de hacer mi primera novela, que no la he terminado y que dije que me estaba esperando, que se llama justamente Los hijos del silencio. Cuando salimos, eh, la dictadura no permitía que uno se expresara libremente. Y sobre todo si uno se pensaba distinto a la dictadura. Por lo tanto, todos los que salimos, cual más, cual menos, fuimos hijos del silencio. Cuando uno sale, tiene que aprender a hablar, tiene que aprender a buscar trabajo, tiene que aprender a vivir en una realidad completamente distinta, ¿no? Y esa gente, yo viví en Canadá concretamente, y esa gente es tan diferente, pero al mismo tiempo tan solidaria, ¿no? Que te va mostrando, te va diciendo, mira, ¿sabes qué? Las diferencias económicas, las diferencias políticas, las diferencias sociopolíticas, aquí no corren, aquí importa la persona. Y yo en el exilio me sentí muy, muy bien tratado como persona, como ser humano, ¿no? Han de saber ustedes, pues, queridas y queridos, que en Chile el que pensaba distinto en esa época era comunista. Así de simple. Un comunista por pensar distinto. Perros comunistas, por ejemplo. Bueno, en el exilio yo volví a ser la persona, Don Nilsson. Monsieur Cepeda, como decían los franceses, ¿no? Y aquí era un perro comunista. Entonces uno todas esas cosas las va hilando, las va conduciendo de tal manera que tu producción, cuando tu producción dice eso, lo que tú sentiste, lo que tú viviste, ¿la verdad? Significa que puedes estar tranquilo de conciencia. Entonces, el exilio, yo diría que me sirvió de base vivirlo, vivir esa realidad me sirvió de base para abrir la puerta a mi creación literaria, que todavía es modesta, pero muy sincera. Eso. Muchas gracias, don Nilsson. Bueno, hemos visto el tema cuentacuentos como un puente entre el libro y los lectores.
También vimos el trabajo del escritor con don Nilsson Cepeda. Y nos gustaría ver el trabajo también, porque para que el libro llegue a las audiencias como objeto físico necesita un trabajo editorial. Por eso tenemos acá a René, que tiene un trabajo, además de todo el que nombró María Cristina, un prolífico trabajo en cuanto a publicaciones, pero además da un paso más allá por el tema de la edición del libro, la impresión del libro. Yo en Fidense, yo al René, la primera vez que lo vi fue con un libro en las manos. Esto no lo sabe René, pues fue el año 2007, en el liceo cuando fue, René estaba saliendo cuarto medio. Y no sé si te acuerdas, René, pero cuando fue Sergio Gres, por el aniversario de la matanza de la Escuela Santa María. Y de hecho tengo una foto que te voy a mandar más tarde cuando te están Ah. autografiando tu libro. Porque a mí me quedó la imagen porque el René fue uno de los primeros alumnos que se levantó a adquirir uno de los libros el historiador se lo autografiara. Y a mí me quedó dando vueltas y el René ahí ya tenía clarita la película. Su lado era el tema histórico, ya lo tenía muy internalizado. Bueno, como mencionaba, bueno, además de las publicaciones, yo la primera que conozco tuya es la de la masacre del Salvador. Tengo entendido que fue un trabajo de tesis, quiero leer la dedicatoria, que dice a las y los mártires del Salvador y a los hombres y mujeres que día a día luchan, mueren y trabajan por un mundo más justo e igualitario. Siempre en tu trabajo, yo lo que he notado, René, es un fuerte compromiso social. Y como salía en esa dedicatoria también el tema de la igualdad. Eh, ¿De dónde viene este compromiso que tú tienes con el tema social? Y se ve reflejado en tu publicación. Eh, Mira, ahora que mencionaste eso de Sergio Gres, ese año fue un año bien acontecido allá en Salvador, el año 2007. Tuvo la huelga de los subcontratados también ese mismo año, que fue una huelga muy larga. Yo era primera vez que veía algo así como una huelga en sí misma. Era algo que no, que uno conocía más desde los relatos de la familia. Yo igual vengo de una familia de izquierda por parte de papá, por parte de mamá. Entonces fue un año que a mí me marcó mucho. Y después en la universidad, yo estaba investigando otras cosas, así cuestiones más de los grupos armados en los años 80 de ese estilo. Y de repente me acordé de la masacre del Salvador nuevamente, que también la conocí el año 2007, que subieron en una página que había en ese tiempo, en elsalvador.cl se llamaba. Subieron unas fotos de la revista Vea sobre la masacre del Salvador. Y yo hasta ese momento, yo tenía 17 18 años, no tenía idea de la masacre. Entonces fue algo que me marcó bastante y como que mi análisis fue, esta gente que está teniendo una huelga ahora en el año 2007 no sabe esta historia que ocurrió el año 66. Entonces cuando escribí la masacre del Salvador fue como pensando en eso, como pensando en los trabajadores, la gente del Salvador, que no conocía la masacre, que cómo estábamos en un lugar donde mataron gente, que pasábamos todos los días caminando por ese lugar y no teníamos idea la historia que tenía. Y de ahí surgió un poco el compromiso de escribir historia. Bueno, no sé si la gente conoce mucho, pero la historia, como que hay varias ramas de la historia, distintas formas de interpretarla. Y claro, antes existía una historia que era como mucho más nacional o oficial, como se le dice. También la llamamos historia desde arriba, que era como esta historia de los grandes héroes, de Arturo Prat, de O'Higgins y etcétera. Pero claro, hay otras historias que ocurren por debajo, y que muchas veces pasaban por alto. Entonces, la historia social, que fue lo que yo, como por donde entré a la historia, es la historia de justamente desde abajo se le llama, como de las comunidades, de los trabajadores, de los invisibles, en cierto modo, las invisibles también, las mujeres, las trabajadoras, las dueñas de casa, gente que no había tenido su propia historia, los niños también. Entonces de ahí nace como una necesidad de escribir sobre eso y claro, conlleva el compromiso muchas veces
yo igual estoy escribiendo de mi tierra, de los lugares donde viví, de la gente con la que crecí. También está el proceso de la entrevista. Entonces, por ejemplo, yo para la masacre de El Salvador entrevisté a cerca de 12 personas que habían estado ahí para la masacre. Muchos de ellos ya fallecieron, ahora ya en estos años. Entonces, claro, aparece como un compromiso muy fuerte hacia quién le está escribiendo uno. Y ahí lo quiero ligar a la edición también, que ese fue bueno, no fue el primer libro que edité. Yo edito ya desde como de los 18 años, 19 años, sacamos los primeros libros en unas editoriales que armamos allá en la Universidad de Concepción. Eh, Antes en el liceo había editado unos fanzines en esa época como del punk, que nos tocó vivir a mí en la adolescencia. Entonces ya venía con esto de la edición. Sabía hacer libros, sabía diagramar, sabía diseñar un libro, por decirlo de una forma. Y el de la masacre fue la primera vez que hice como el trabajo completo, como ya de diagramarlo, de escribirlo, presentarlo, venderlo, y ahí entra el compromiso en una serie de cosas, por ejemplo, elegir el tamaño de la letra, como quién quería yo que leyera este libro. Claro, quería que lo leyera toda la gente, pero también lo iba a leer mucha gente que vivió en esa época, mucha gente que era mayor, entonces la letra tenía que ser más grande para que esa gente le fuera más fácil. La forma de escribir un libro también, de hacerlo entretenido, de hacer que alguien no se aburra. El tamaño de la letra igual ayuda a que uno avance más rápido, entonces se entusiasma con el libro porque claro, hay unos libros que tienen una letra mínima y uno se demora un siglo en avanzar una página, entonces claro, eso como que va desmoralizando en la lectura. El agregar fotografías, por ejemplo, en el de la nacionalización del cobre, y así, pues. Entonces la edición, claro, conlleva también un compromiso de qué cosas hacer también de cómo hacer un libro, más allá de la escritura, de cómo hacer que ese libro sea un libro que la gente lo tome en un puesto de libro o en una librería, los colores que tienen las portadas. Yo antes de hacer libro me dediqué muchos años a la piratería de películas, entonces ahí me di cuenta que, por ejemplo, todas las tonalidades rojas, naranja, eran las películas que más tomaba la gente. Entonces, los libros, claro, igual hay una cosa con los colores, por ejemplo, que hace que una persona tome un libro o las letras, la letra más grande que dice. Entonces, por ejemplo, este del Mil versos para Potrerillo, el otro día nos reíamos con el compañero que yo tengo con el que vendemos el libro, que es un libro que editamos hace poquito, que ahí podemos hablar de él. Eh, lo más grande que tiene la portada, claro, es Potrerillos. Y tiene la chimenea echando humo, que es como el símbolo también de Potrerillo. Y mi compañero me decía, siempre que alguien toma ese libro, cuenta una historia, me decía. Y que cuenta que era de Potrerillo, o que su mamá era de Potrerillo, que su papá era de Potrerillo, pero siempre el que toma ese libro, siempre se lo lleva para empezar, y siempre cuenta algo, como que es un libro que atrae una historia que contar. Entonces, por ahí va un poco también la edición, pues como generar esos espacios, generar esas emociones en las personas, para que tomen y compren o se lleven un libro. A mí personalmente lo que me gusta el trabajo de René, que ha democratizado mucho el tema de la historia, tanto de Salvador y Pucherillo, y el tema de los libros. Bueno, precisamente el libro que está hablando al último, el de Mil versos para Pucherillo, ¿no? No sé si saben, pero es una edición que se salió, que sacaron para el cierre Pucherillo, pero que fue una edición muy limitada. Yo alcancé a ver un ejemplar que está en la biblioteca pública, Salvador, no sé si ahora estará. Y lo valioso del René es que esta edición la sacó, que, bueno, tú lo encontraste por ahí un poco más que arrumbado en una parte, comentabas ahí, y lo sacó nuevamente. Y el plus que además le puso las nuevas tecnologías que viene con código QR para el tema de que se pueda escuchar la música. Entonces ya digitalizado otros libros que sería imposible también adquirir para otra gente el tema, por ejemplo, el Pampacook. Claro. Difícilmente alguien podría en este tiempo así poder verlo, poder leerlo. Entonces, en ese sentido, lo encuentro súper valioso el trabajo de René. ¿Y algún libro regalón que tengas tú, René, de los que has editado? Eh,
Bueno, justamente el Mil Versos para Potrerillo yo creo que es como fue un libro que de los que más he demorado en editar, porque fue un trabajo bien largo. Y partió como decías tú, yo encontré ese libro en unos libros usados un día. Y lo compré, lo leí al tiro y fue así como un enamoramiento al tiro. Y dije, este libro hay que sacarlo de nuevo. Y para contar un poco la historia del Mil Versos, que es un libro que lo hace Cristina Larco, Cintia Vega, que son potrerillanas, y Domingo Quinteros, que es de Santiago, pero era un médico que estuvo muchos años allá en Potrerillo, justamente en estos años del cierre. Yo hasta el momento sabía eso. Tres autores, dos mujeres, un hombre, dos potrerillanas, un afuerino. Y el Mil Versos es un folleto prácticamente, viene corcheteado, bien poco cariño también en la edición, como que llega aparte, no tiene así de repente un poema aparte y tiene dos líneas en una página y el resto en otra, no tiene un trabajo así de edición muy fino. Y fue un libro que cuando lo hicieron estas tres poetas, lo hicieron como un homenaje al Potrerillos que se cerraba, pero entre que salió Potrerillos se cerró. Entonces fue un libro que los potrerillanos como que no lo vieron, porque ya se habían ido. Entonces se presentó en Salvador, se presentó en Chañaral, claro, por ahí alguien lo habrá adquirido. Pero por ejemplo, nosotros que estábamos en Salvador, yo nunca en la casa no lo tuvimos. Eh, pero fue un libro que además Codelco como que lo secuestró. No es un libro que tuvo un bajo tiraje, se imprimieron muchos. Pero los autores decían que a ellos les llegaron. Yo puse un par de decenas en el prólogo y cuando les leí el prólogo a ellos cuando lo hicimos, me dijeron, no, ni decenas fueron, me dijeron. Entonces, como que a ellos les habrán dado, no sé, un máximo unas 10 copias a cada uno y el resto de copias quedaron ahí. En el Museo de Salvador, cuando existía todavía, que ahora creo que lo sacaron, había uno ahí en una vitrina. Y lo regalaban, decían a veces a la gente que iba a visitar ahí alguna autoridad o cosas así. Pero fue un libro que no circuló mucho. Y en algún momento lo iba a sacar un sindicato. Y cuando lo iba a sacar el sindicato, Codelco dijo que ellos lo sacaron. Entonces fue como que Codelco se adelantó a sacar el libro para como tener el control sobre él. Entonces, bueno, veintitantos años después lo volvimos a editar y ahí yo me encontré con María Cristina Larco un día en una feria. Y ella me llevaba su libro Sal, otro poemario que habla también de ella, y me dice, mira, te traigo este libro de regalo, yo le regalé el mío y le dije que yo tenía muchas ganas de editar el Mil Versos. Y ahí nos conocimos y empezó una amistad ya hasta este momento, habrán sido hace unos 3 4 años atrás, saliendo de la pandemia por ahí. Y ahí empezamos, pues. Y ahí ella me cuenta que este libro además tiene música, son poemas musicalizados. Yo no tenía idea, entonces empezamos a buscar a Rodrigo que había hecho esta música. Rodrigo tenía guardada la música por suerte, la remasterizó para este libro, entonces tenemos una versión. El libro viene con tres códigos QR, entonces en uno vienen los poetas leyendo la poesía que en el lanzamiento oficial en Salvador. En el segundo código viene solo la música para que uno la pueda escuchar mientras lee el libro. Y el tercero es una obra nueva, que es una que yo en ese momento no lo sabía y Rodrigo nos explicó que es una versión suite, que es como por ejemplo si uno escucha el Cascanueces solo la música sin el ballet, no lo entiende. Entonces lo que se hace es una suite que uno agrega un par de elementos más, acorta otros silencios o cosas así y hace que sea una obra nueva que tiene un entendimiento propio. Entonces vienen esas tres cosas, los poetas leyendo, la música original sola y una música en suite, que es como para escucharla sin necesidad de los poemas. Y el libro además tiene un prólogo de Wilfredo Dorador, también potrerillano, que tiene ahí un gran vínculo, poeta también, y yo le hice una presentación. Y trae otra novedad que es un epílogo, que se llama 26 años de los Mil Versos, que cuentan un poco su historia los poetas como de respecto al libro. Cuentan ahí, reflexionan respecto al cierre, respecto al libro y hay otras cosas que escribieron los tres. Y ahora justo lo queremos presentar, estamos ahí coordinando para presentarlo allá en Valparaíso junto con ustedes y también lo vamos a presentar en Santiago el 27 de mayo.
al parecer va a ser ese día. Pero vamos ahí a estar ahí ya avisando, sacando afichitos y todo. Y la idea también es ojalá ir a Copiapó, a otros lugares a presentarlo, porque es un libro hermoso, es un libro muy escrito como desde la guata, yo siento, como muy que cuenta la historia de Potrerillos y también cuenta el cierre, lo cuenta de una manera así bien crítica, bien descarnada. Yo encuentro que el poema que hace Domingo, que es un puro poema de 300 y tantos versos, porque tiene el libro tiene 1000 versos justos. En esta última parte que es del cierre, es muy bueno como él narra cómo fue el cierre. Que lo coloca ahí desde la comunidad y también desde la empresa, como en este conflicto que existió. Así que sí, yo creo que ese es mi regalón ahora. Y de los míos, a mí el que más me gusta es el de la nacionalización del cobre, pero el de la masacre tiene una cosa que yo siempre me río de eso, lo cuento y digo, como que yo creo que nunca lo voy a superar. Como que fue un libro que fue así tan trascendental, yo creo como que volvió a poner la masacre en el mapa. Y es una cosa como que, no sé, yo ahora lo veo de repente. Yo no soy muy cuidadoso de los derechos de autor, entonces como que a veces hay cuestiones que ponen en páginas que son pedazos del libro y no citan el libro. Y a mí como que un poco me río también de eso, pero lo colocan en muchas partes. Yo los libros tengo la costumbre también de liberarlos al año o cuando ya terminamos los lanzamientos, los subimos a internet para descarga gratuita. Y así continúan un nuevo viaje también los libros. Muchas veces hasta aumentan las ventas cuando la gente lo ve por ahí en PDF y después lo quiere tener también o cosas así. Pero eso, yo me río de La Masacre, que es como un libro que fue tan así, como que pegó tanto, lo leyó tanta gente, se vendió miles, deben ir unas 3000 copias más o menos vendidas de La Masacre. Eh, y claro, es difícil de superar esos récords que tiene la masacre del Salvador. ¿Y este año te lo han pedido? ¿Cómo son los 60 años de la masacre? Mira, ¿sabéis que cuando fueron los 50 años no se hizo nada? Eh, Solo en Salamanca se hizo un acto. Y a los 60 años, la misma gente de Salamanca organizó un acto, así que yo anduve por ahí por Salamanca este marzo, en esta conmemoración de los 60 años de la masacre, que fue un acto mucho más chiquitito que el de los 50, que hubo mucha gente. Eh, pero claro, en Salvador, este recambio que hay de gente constantemente, como que claro, ya son cosas que van quedando atrás muchas veces. Y yo por eso cada vez que voy a Salvador trato de ir al liceo, a la escuela, a contarle a los niños, a los adolescentes de la masacre. Em, pero justamente yo quería tener una nueva edición para los 60 años, pero no lo logré, que justo estoy en el proceso ahora de terminar mi tesis de doctorado. Pero va a salir pronto, yo creo el otro año o en 2 años más, una nueva versión que viene deben ser unas 50 o 60 páginas más, porque yo la masacre la escribí cuando tenía entre los 21 y los 22 años. Entonces era un historiador así, nuevito. Ahora sé mucho más, he encontrado muchas más cosas. No estoy de acuerdo con muchas cosas que escribió el René del pasado en ese libro también. Entonces hay hartas cositas ahí que cambiar, que mejorar y va a salir una versión nueva y con todo el material gráfico que yo creo que es algo que a mí me apasiona mucho buscar fotos y cosas así. Hasta videos he encontrado de los funerales de la masacre, por ejemplo. Entonces va a ir acompañado de todas esas cositas también. Por ahí publicamos también un video, si lo quieren ver, en la página del Archivo Histórico Potrerillo El Salvador en Facebook o en Instagram, que dura como 10 minutitos, que cuenta la historia también de la masacre ahí en material gráfico en cuanto a fotos, videos y cositas así. Súper, René. Así que esperaremos la próxima edición para el otro año. Vamos a leer a ver unos mensajes. El Potrerillano, por acá está. Saludos a todas y todos, felicitarlos por llevar la cultura, lectura a Potrerillo siempre. Un fraternal abrazo a cada uno de ustedes.
Y también pregunta Luis Morales por La Serena. ¿Cuándo vas a lanzar en La Serena? ¿Tienes pensado lanzar el 1000 versos para Sí, Potrerillos? sí, sí, Mil Versos. La idea es pegarnos ahí una gira nortina. Serena, Copiapó, Vallenar, Chañaral, Diego, Salvador. Quizás Potrerillo en algún acto que se haga por ahí en algún momento. También sería bonito porque es muy bonita la obra. Como que lo que hacen los autores es poner la música y leer el libro completo. Entonces, una cosa así muy, muy bonita y muy emocionante de verlo. Así que cuando lo hagamos, ojalá puedan asistir ahí. Queremos abrir ahora el micrófono si quieren hacer preguntas a los invitados. Berly, si me permite, cortito. Y Bueno, agradecer el saludo del potreriano, por supuesto, Luchito Morales, y agradecer la presencia de quienes nos acompañan, la mayoría todos, me parece que todos potrerillanos. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Y quisiera hacer tres observaciones cortitas, si me permite. La primera respecto de la pelusa, decirle a la Pelu que, claro, yo también estudié en el Instituto Chileno Norteamericano y conozco perfectamente a Laurita Vara. Entonces, cuando contó esa parte, bueno, me hizo volver atrás y pensar en cómo hacíamos los actos en ese tiempo y que en verdad ella nos hacía recitar siempre. También ahí viene mi vocación. Y, por supuesto, la profesora del liceo, ¿cierto? María Angélica Castillo, también otra mujer con mucho, con mucha fuerza, con muchas ganas. También participó, si no me equivoco, profesor Nilsson, en ese recital que usted preparó en Potrerillo, junto con Exacto, algunas alumnas del liceo. ¿Sí? correcto. Sí, Bien. efectivamente. Respecto al profesor Nilsson, quisiera agradecerle todo lo que nos contó, su vida personal, su humanidad, la manera en que nos relató sus vivencias en el extranjero, se agradece. Y a René, que es un cabro joven, pucha, decirle a René que yo conocí Potrerillo con él también. O sea, una cosa estoy viviendo allá, pero un día viendo su programa dije, uy, este cabro que sabe tanto y que tantas cosas nos cuenta sobre Potrerillo. Entonces, agradecer todo su trabajo. Eso, cortito. Muchas gracias. Gracias, Berly. sí, el René siempre ahí con el dato curioso. Acá nos acompaña María Ramos también. No sé si puedes abrir cámara, María. No está. Porque como estamos viendo el tema del libro, ellos también a poco sacó un libro en su minuto, no me acuerdo, 2018 era. Tal vez quisieran compartir. Hay un mensaje, parece acá. Rubí, muy interesante todos los invitados, tremendo trabajo, gracias a cada uno de ustedes. Rubí de nuestra asociación. Oye, yo quería decir una cosita que les venía adelantando antes de que entrara la demás gente. Que bueno, el año 2026 es un año muy importante también para Potrerillos. Sabemos que el centenario fue por ahí el 2017-18, pero este año también se cumplen 100 años desde que se echa a andar toda la producción de Potrerillos. Si bien la primera partida de cobre sale en enero del 27, empieza a producirse unos meses antes, cuando se encienden los hornos, cuando empiezan a funcionar la planta concentradora, y a producir también la mina de Potrerillos, que se cumplen 100 años ahora ya en diciembre de este año. Y para esa fecha yo justamente estoy preparando un libro, es un fotolibro, que va a ser muy bonito. Tiene como, va a ser un fotolibro porque claro, siempre hablamos de la fundición, pero antes de la fundición también, o sea, junto con la fundición nacieron varias cosas que murieron en el camino, como la mina, como la termoeléctrica en Barquito, la planta de lixiviación en Potrerillo, la planta concentradora en Potrerillo, la lixiviación que es muy difícil saber de ella porque cerró el 49, entonces la gente que trabajó ahí ya pasaron prácticamente 70 años, 80 años, entonces ahí me he cabeceado mucho entendiéndola, cómo era la lixiviación también, y va a ser un libro que va a contar como eso. Es un libro que es como cuenta el proceso del cobre, pero también cuenta a través de fotos cómo nació toda esta industria en Potrerillo, y es una historia también de los trabajadores, pues, de quienes trabajaron ahí construyendo y también produciendo
en la fundición. Y aprovechar aquí que está Berly, que le da también el nombre a mi tesis de doctorado, que se llama Mi papá trabaja en la fábrica de nubes, que es una frase que dijo ella, que lo supe yo por ahí, me lo contaron y me encantó. Y, y que es una historia En la también biblioteca la del, supiste. claro, es una historia es algo que es medio novedoso en la historia, que se llama historia de las emociones. Entonces, es una historia de las emociones y del ambiente. Entonces, lo que yo trato de mostrar en ese trabajo es un poco cómo ¿Qué está haciendo la uno? se relacionó la gente con la contaminación, con los arenales, con los relaves, con el humo. Hoy día hablé con el chico que te conté la otra vez que había llevado Rubí, tu las micrófono. muestras de tierra. Perdón. Y con el humo, que es como una relación que los potrevillanos tienen mucha historia ahí con las chimeneas. Bueno, si uno mira los símbolos, por ejemplo, de Apocopo, de Valparaíso, de cualquier asociación o de cualquier organización prácticamente que haya habido en Potrerillo, escuela, scout, lo que sea, siempre están las chimeneas. Entonces, y las chimeneas son las culpables también del cierre de Potrerillo, entonces como que cuenta un poco de esa historia. Y es un trabajo que, bueno, ahora lo estoy escribiendo y va a quedar muy bonito también. Es algo así que también es algo como con este compromiso que decía Berly al principio, como una historia para los potrerillanos y las potrerillanas y que se viene por ahí también. Así que se vienen varias cositas. Otro también estoy escribiendo un artículo con otra historiadora sobre las dueñas de casa en Potrerillo. Así que vienen ahí varias cositas. Yo no me aburro de escribir de Potrerillo, así que bien, este año van a salir varias novedades Bueno, por ahí que vamos a estar informando. qué bueno, felicitaciones, René. Bueno, lo que decía René de, claro, yo viví muy niña en Porterillo, entonces yo no tenía esta noción de campamento minero ni minería, nada. Y yo vi a mi papá que decía con un casco y decía para dónde están esas chimeneas, que tampoco sé si tenía noción que era chimenea, era una cosa muy rara. Pero yo veía que salía un humo blanco, entonces era tan niña que yo lo asociaba con las nubes. Y si papá se iba para allá, entonces él trabajaba haciendo nubes. Después con el tiempo me di cuenta que no eran nubes y bueno, precisamente que estábamos contaminados. Eso. Mari Ramos, bueno, como estamos hablando acá, una saludarte y otra que como estamos hablando del libro, también queríamos dar la posibilidad si quieren compartir experiencias con el libro. Sé que ustedes a poco sacó un libro, no me acuerdo, de 2018, 19. Si pueden contar la experiencia, no, después fue. Sí, hola, disculpe, sí, que recién no podía activarle, estaba como con baja carga del celular, pero era por eso yo creo. Pero ahí lo pude hacer. Bueno, buenas tardes a todos. Igual pido disculpas porque entré un poquito atrasada, pero he alcanzado a ver gran cantidad de lo que expusieron acá, sobre todo los escritores, el profe, don René, José el René. Y no, súper maravillada porque es bonita esta actividad donde se dé a conocer de cierta forma también la puesta en valor hacia Potrerillo y de lo que ha sido la vida y la historia que guarda también Potrerillo. Y que justamente como ahí mencionaba Berly, no solamente la historia está basada solamente en lo que ha trascendido las diferentes épocas de Potrerillo, sino que también la historia la hace la gente, la comunidad que ha vivido ahí y que también guardan bastantes historias, eh, como lo decía también ahí René, que a él le tocó hacer una gran cantidad de entrevistas también para poder llegar a formar algunos de sus libros, para ir formando toda esta historia también de Potrerillo. Bueno, y a nosotros también, pues acá nosotros como agrupación de Potrerillo en Copiapó, desde que los vimos conformados y que fue con esa lucha de poder lograr demostrar a Codelco de que por lo menos teníamos más de 100 años de existencia o 100 años, que esto fue el 2018, que ahí sacamos una primera edición que fue más que nada relatos contados de las diferentes experiencias de las comunidades de Potrerillano, pero en una revista, que la sacamos esta, que fue la revista de los 100 años.
que, bueno, por ser una edición limitada, porque fue con poco recurso que pudimos lograrla sacar a través de un programa del Ministerio de la Cultura en ese tiempo. Entonces ahí pudimos plasmar algunas de estas entrevistas que le hicimos a gente de Potrerillo connotada, como también incluimos las historias y relatos también que se armaron a través de una fotografía que guardaba una historia, un recuerdo, una memoria de su familia, pero que también conecta con la realidad que vivimos muchos potrerillas. Entonces, ahí los quedaron muchas historias pendientes, entonces había que hacer algo, un trabajo, y que ya lo veníamos trabajando desde ese entonces, por lo que quedaron muchas historias pendientes, y fue cuando ya en el 2022 los decidimos a sacar un libro a través de los fondos del gobierno que postulamos, porque sale muy caro hacer un libro en Chile, entonces la única manera como de solventarlo era postulando a estos proyectos. Y ahí fue cuando nació este libro, Potrerillos, Historia y Memoria Presente, que este ya es solamente de puros relatos a través de las fotografías de los diferentes socios y socias de Apocop, como también otras personas que eran de acá de la región, que era donde estaba enfocado sacar este proyecto de este libro, y que los basamos para poder plasmar y que quedaran en la retina para otros poterillanos o otra gente que no es de Potrerillo y seguir dando a conocer a Potrerillo, y que fue prácticamente nuestro escudo, nuestra bandera de lucha para seguir insistiendo de la necesidad de por qué Potrerillo debía ser declarado, porque también en una de sus páginas también exhibimos eso, el por qué empezó a nacer el tema de las organizaciones de poterillanos, de por qué debíamos defender y proteger a Potrerillo y que no se perdiera. Y empieza también con la historia incluso desde la mina vieja, bueno, contando a través de la recopilación de relatos, como le decía yo, de la misma gente que vivió allá, hasta que llegamos a vivir a Potrerillo y hasta su desolación, o sea, desde el momento que también tuvimos que abandonar a Potrerillo. Así que eso fue un libro muy bonito, con bonita experiencia de sacarlo, aparte que igual contratamos ahí la parte de Contrahuella, que es de la editorial que tiene la Ruth Guerrero, que también ella empezó trabajando el tema de potrerillos con nosotros, y que lo hizo un diseño muy lindo y muy especial este libro, y que significa bastante para nosotros, y no solamente por ser potrerillano en Copiapó, sino que porque conecta con las memorias, la historia, las vivencias de todo el resto de potrerillos. Y ojalá que más adelante se pueda seguir haciendo otro trabajo, porque siempre va quedando cosas pendientes y siempre siguen surgiendo otras historias más que dar a conocer a la gente o que mantenerla ahí en las memorias para nuestro futuro legado. Eso no sé qué más podría contarles de mi experiencia en tratar de organizar y que saliera todo tanto la revista como el libro, como presidenta de la agrupación. Es Gracias, Mari, por compartir. Luz Morales nos pregunta si va a quedar liberada la grabación. Sí, se va a liberar la grabación para que ahí la puedan compartir. Dejo abierto nuevamente el micrófono si quieren hacer alguna pregunta a los invitados, ¿Me permite? alguna inquietud o alguna experiencia con el libro. ¿Puedo decir algo, no? Adelante, profesor. Gracias. Creo que es muy importante, eh, para la gente que está escribiendo, donde me incluyo, sobre potrerillos, es fundamental a veces la participación decidida
de las agrupaciones de poterillanos en las distintas partes de Chile. Y yo cada vez que he hecho lanzamientos me he preocupado de mencionar, destacar básicamente a la agrupación de poterillanos en Copiapó, con María Ramos, que fue fundamental para que mi libro fuera presentado en Potrerillos con la colaboración de Codelco. Ella se desplazó conmigo y su apoyo fue de primera importancia. De manera que yo he tenido la suerte de contar con un micrófono en La Serena, en Copiapó mismo, en La Serena sobre todo, y Santiago, y he tenido la satisfacción de destacar la participación de las agrupaciones y básicamente la de Copiapó. Y ahora que estoy participando en esta instancia, también yo les reitero mis felicitaciones porque todo lo que se puede escribir de la tierra de donde uno es o de donde uno se crió, donde uno desplegó su vida, es un testimonio, sobre todo cuando esas ciudades, esos lugares están, en comillas, desapareciendo, al menos productivamente. Dejar escrito esos testimonios, por eso es que el trabajo que hace René es muy importante también, muy importante. Dejar testimonio del trabajo y al mismo tiempo de la gente que colabora con uno, como yo lo decía en mi primera participación, ¿no? Uno no es el único que trabaja, uno pone la parte creativa, sí, pero la colaboración y después la difusión de lo que uno hace siempre tiene la incidencia directa de personas. Y aquí yo es que cuando destaco a María Ramos, a Jacqueline, a, por supuesto a María Cristina ahora, y a toda la gente que en realidad que participa con uno y que lo apoya, ¿no? Creo que para esta actividad y para todas las que vengan a nivel creativo, a nivel de expansión cultural y sobre todo si se trata de los lugares donde ustedes vivieron, cuenten por favor con mi modesta participación si es que soy necesario. Muchas gracias en todo caso por la participación, por la oportunidad que me dieron esta noche de participar con ustedes. Estaré siempre atento. Si yo en algo puedo serles útil, aquí estoy. Muchas gracias. Gracias a usted por participar, profesor. Pati, ¿algunas palabras le sirven? Ay, sí, sí, no. Solo igual agradecer este tiempo, porque cada vez que cada uno de ustedes habla, viene a mi mente recuerdos, pero así, como películas, sí, pasado película aquí. Cuando René hablaba de la matanza en Salvador, yo me acuerdo de eso. Estábamos en Poterillo, era muy chiquitita, sí, igual, no sé si la María Cristina se acordará, pero yo sí me acuerdo. Y tengo presente porque también estaba el hermano de mi mamá, trabajaba en la mina. ¿Ya? Y yo sí tengo recuerdos de mi mamá que preocupada porque no sabía nada, nada de él. Bueno, gracias a Dios que sí, él después llegó a Potrerillo. Y tengo recuerdos de eso. Ah, también, como decía el profesor, obviamente hay mucha gente que colabora. Y en una de esas también tengo recuerdos de mi papá. Mi papá todavía está vivo, él tiene 90 años. Y más de alguna vez lo entrevistaron en Salvador y lo llevaron a Salvador para preguntarle también de sus vivencias, po. Mi papá nació en Polerillo en el año 36 y su papá llegó allá como el año 27, algo así. Entonces es toda una historia ya de
de lo que él me ha contado a mí, de las vivencias de él que me llegan ahora realmente. Sí es súper importante buscar cómo lo haces, quizás el René a la gente que todavía está, antes que parta, ¿ya? Y recopilar todavía esa información valiosa, valiosísima. Y quizás cuando uno está en Potrerillo no sentía el valor de Potrerillo, pero cuando uno sale, sí, uno sale, cuando uno lo pierde, cuando uno no lo tiene. Entonces sí, valorar la amistad que había allá, no sé, yo nunca vi diferencias de clase, ¿ah? Yo viví en el, ¿cómo se llama? En el Dublé, tengo recuerdos maravillosos del Dublé, ¿ya? Y si era, Potrerillo creo que ha sido el último pueblo minero que, que se mantuvo, ¿ya? Y la gente unida. Yo creo que siempre me acuerdo de cuando se juntó dinero para comprar esas antenas parabólicas para que todos tuviéramos televisión. No sé si habían rifa por el lado, no sé si ustedes estuvieron ahí, pero sí, y era para todos, no era para un grupo selecto, sino que era para todos. Entonces, sí, creo que ha sido uno de los últimos pueblos donde quizás no queríamos irnos. Así como decía el profe, o sea, volar con estas alas, pero sí un poco desgarrado salir de Potrerillo, costó. Así es que bonito, o sea, si la gente tiene mucha historia, ojalá todas las pudiéramos contar y anexar a lo que ustedes escriben y palpan en los libros, sí, porque es una de las maneras también de poder hacer llegar a nuestra descendencia, pues, a los que vienen detrás nuestro y conocer de dónde ya viene, dónde está ese árbol genealógico de cada familia. Así que sí, pues ahora tengo un pequeño recuerdo que, que me ha seguido hasta el momento. ¿Ah? Allá en Potrerillo, la gente cuando fallecía, me acuerdo de niñito, siempre los íbamos a dejar caminando todos al cementerio. Y se caminaba y se caminaba y se llegaba al cementerio. Y lo que me encantaba del cementerio es que no había olor a flores, porque las flores eran de papel. Entonces sí, habían grupos de personas que se dedicaban a hacer las coronas ya, de papel. Y bueno, cuando uno llega a otras ciudades, acá hay olor a flores. En cambio, allá no, allá no había olor a flores. Era lindo eso. Quizás a muchos les gustaran los olores, pero a mí me gustaba ese no sentir olor a flores. Me gustaba. Bueno, hay hartas cosas que uno empieza a recordar y vienen a la mente. Sí, muchas historias. Yo tengo hartas los espesadores, porque decía ahí estaba la concentradora y nosotros como cabros chicos nos íbamos a jugar a los espesadores. Nos metíamos adentro, ¿ya? El camal, cuando llegaba el ganado allá también. O sea, hay cantidad de historias que mucha gente que todavía está que bueno, es un arduo trabajo realmente. Así que, bueno, bonito recordar y estar acá presente con ustedes. Así que gracias. Gracias a ti, Patti. René, Sí, no, bueno, agradecer la invitación. Qué bonito que se estén dando esta instancia y estos conversatorios que ustedes siempre organizan, que traen a la memoria estas vivencias de Potrerillo, como decía la Patti. Em, y me quiero colgar igual un poquito de lo que decía ella. Yo, como decía, estoy justo en un proceso ahora de la tesis. Entonces está la invitación igual por ejemplo, yo tengo mi grabadora y mis cosas para hacer entrevistas. Y que es algo que yo, bueno, lo repito siempre que puedo, que el archivo histórico en realidad yo no lo pienso, o sea, sirve para los potrerillanos, pero si pensamos de aquí a que termine este siglo, el siglo XXI, eh, prácticamente no va a quedar ningún potrerillano vivo. Entonces tenemos que de alguna forma dejar nuestro testimonio y esa es la idea un poco del archivo. Hay harta gente, por ejemplo, aquí veo que está conectada María Soledad Fres, que hace un par de meses escaneamos gran cantidad de fotos que tenía ella de su familia
Yo tengo los medios para ir a una casa, hacer una entrevista, por ejemplo, a alguna persona que ya esté muy viejita u otra que no esté tan viejita también, y escanear las fotos, escanear documentos, diplomas, los contratos de trabajo que guarda muchas veces la gente. Con Berly alguna vez hicimos, para cuando hicimos todo el museo virtual del diploma este de los 50 años. Y hay varias cosas así que se pueden ir resguardando, y que yo voy de alguna manera también catalogando en este archivo, para resguardar esta memoria de este pueblo que en algún momento va a desaparecer, po. Que también tenemos que pensar que tenemos fecha de vencimiento los potrerillanos. Ya los últimos nacieron por ahí a mediados de los 90 y vamos a desaparecer en algún momento, pues. Entonces igual hay que reflexionar eso como comunidad que somos, para no perder estos registros y todas estas cosas que muchas veces después terminan en la basura, las fotografías y cosas así. Yo justamente hace un par de semanas en el Persa compré un lote de fotos como a 2 lucas, que es de esta gente que recoge la basura que después vende en las ferias de colero o en las calles. Y compré un montón de fotos de potrerillos que alguien botó. Fotos antiguísimas de la mina, de algunas fotos por ahí del Doblé y cosas así. Entonces, es un trabajo que yo creo que tenemos que hacer como comunidad, y que aquí yo, bueno, tengo los medios y tengo la tecnología, los discos duros para guardarlo y todas esas cosas. Así que ahí, para cualquier persona que necesite digitalizar, VHS, fotos, lo que sea, el Lucho también lo tiene allá en Serena, que también ha hecho un gran trabajo. Así que ahí vamos haciendo crecer este archivo para guardar para el futuro. Ujú. Muchas gracias, René. Felicitarte nuevamente por tu trabajo. Vamos cerrando. Queremos agradecer especialmente a los invitados, don Nilson Cepeda, Pati Santo y René, en este encuentro que fue en torno al libro y cómo el libro como objeto nos convoca, nos reúne, recopila historia, nos instruye, nos ayuda a que no se pierda nuestra historia, que es eso en definitiva en cuanto a Porfirillo. Así que agradecer la presencia, muchas gracias y también por su generosidad de contar sus historias íntimas. Así que nos estamos viendo en otra oportunidad. Que esté muy bien. Chao, chao. Chao, Adiós. chao. Muchas gracias, Chao, chao. muchas Chao, gracias. gracias por participar. Se vienen cositas, Chao. dice el René. Se vienen cositas. Me voy a comunicar con el René. Oye, escríbeme, Pati, para que hagamos ahí alguna entrevista. Ah, sí, sí, con el Carlos Santo, mi papá. Y te anoté acá, don Arnaldo Araya, que él tiene como 98 años, Ah, es de Illapel. Él está en ya, Illapel, así que sí, hay harta historia entre ellos dos. ya, pues, súper. Así Entonces que ahí estemos en contacto. ya, así que hay harta historia. Buenas historias. El Colo-Colo. No sé si lo conociste, pero la María Cristina sí, pues. Ah, Ya, sí, lo conocí. sí, pues. Quedaba Cuando cerca de la sastrería, así que sí. Y también viví en el vi- Dublé, así que por ahí Sí, también. se iban a Oye, tomar y se metían en una java de cerveza y las abrían todas. Y así que llenas de espumita debajo de la mesa. aprovechamos de invitar a la gente de Potrerillo al lanzamiento del libro Mil versos para Potrerillo. Pronto vamos a publicar la fecha y el lugar, ¿ya? Mm. Ahí vamos a tener, como dijo René, a las dos poetas y también al señor que es médico, que no es potrerillano. No sé si van a estar los tres, René, pero aprovechamos de Sí, sí. invitar. La gente de Santiago igual Y, puede acercarse acá, viajar un día y participar de este lanzamiento. ¿Mm? Entonces quedan todos invitados. Ya. y pues ahí estaremos avisando. Ya, ahí la Pelusa puede ir con su papá y aprovechan de conversar. A propósito de Ya. la pelusa, María Soledad Fez le manda saludos al hermano. Ah, Ah, salúdate. sí, Ah, ya. sí, me fue a haberle dicho a mi hermano que se conectara. Sí, pues, Sí, ay, sí. Pero ya, para la otra, le voy a decir para que se integre. En Santiago, ¿a dónde están? Porque él está en Santiago. No estamos. No, no estamos.
No, pues Pero, la Sole tiene pero un sí, ahí estamos siempre tratando de hacer actividades. Vamos a hacerlo del libro, así que quizás por ¿Sí? ahí va saliendo algo. Ya. Pelu, ¿Qué? yo también estoy en Santiago, pero me perdí de tu hermano de como 10 años que me perdí. Cuando se casó, se ¿Ya? acabó la vida. Ya, no, pero no, si todavía se puede. Ah, ya. Dile que se acuerde de mí. Le voy a, Soy le voy a, Freddy de- con el Pato Gómez. ya, le voy a decir que ahora está mi hermana, está cuidando a mi mamá, yo salí del turno. Ah, Así ya, ok. que acá estamos. Él cuida a mi mamá hoy día, y hasta mañana, así que le voy a decir. Vale, dale hartos cariños. Siempre Ya, me acuerdo de él. sí, él también se acuerda de ti, siempre. Ya, besito, Listo, cuídense. igual. Ya, un abrazo, que estén súper, súper bien. Yo los dejo. Bueno, chaito, entonces voy a cortar ya. Chao, muchas gracias Gracias. Ya, por muchas todo. gracias por la Un invitación. Chao, abrazo, Nilsson. un Chao, gusto. chao. Gracias por la asistencia virtual. Chao, Gracias. chao. Chao. Chao.